Hoy vamos a hablar de una de las leyes que más revolucionarán el mundo tanto la física como la matemática, la ley de la gravitación universal. Una de las leyes que demuestra el poder de las matemáticas para encontrar patrones escondidos en la naturaleza y revelar simplicidades escondidas tras las complejidades del mundo. Su historia comienza a tomar vida con los estudios de Nicolás Copérnico, quien desarrolló la teoría heliocentrista, la que dice que los planetas, incluido la Tierra, giran alrededor del Sol. Más tarde, sus estudios fueron profundizados por Kepler, quien en 1605 concluyó que todas las órbitas planetarias eran elipses, su primera ley, y su segunda ley describiendo cómo se mueven a lo largo de la órbita. ¿Pero qué era lo que mantenía a estos planetas en esas trayectorias elípticas? Bueno, en 1687 Isaac Newton, retomando los trabajos de Kepler, logró demostrar que la fuerza que mantenía a los planetas orbitando alrededor del Sol era la gravedad, creando así su fórmula de la gravitación universal, con la cual determinó la fuerza de atracción gravitacional entre dos cuerpos en relación con sus masas y la distancia entre ellos. Cualquier par de masas en el universo se atraen mutuamente, con una fuerza que es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa sus centros de masa. Y dirás, ¿todo eso qué significa? Pues básicamente, la ley de gravitación universal nos dice que la fuerza de atracción entre dos masas es igual a la constante de gravitación universal. Sí, es obtenida por primera vez por Henry Cavendish en 1798, que tiene el valor de 6,67 por 10 a la menos 11 newtons por metros al cuadrado dividido para kilogramos al cuadrado. Todo eso multiplicado por masa 1 o masa de uno de los cuerpos por masa 2 dividido para la distancia entre ellos al cuadrado. En pocas palabras, la fuerza con que se atraen dos cuerpos es proporcional al producto de sus masas dividido para la distancia entre ellos al cuadrado, tomando en cuenta que cuanto más masa tenga un objeto, otros cuerpos más pequeños se sentirán atraídos hacia él. Esta ley es relevante porque se la puede aplicar a cualquier sistema de cuerpos interactuando a través de la fuerza de gravedad, como lo es el sistema solar. Gracias a ella se puede dar explicación a varios fenómenos, por ejemplo, las mareas, la aparición periódica de los cometas, el movimiento de los satélites artificiales y la llegada del hombre a la luna. Además, nos permite soñar con la idea de viajar a otros sistemas solares, a otros planetas y galaxias. Sin la fuerza de gravedad, las intensas presiones harían que el núcleo del Sol se reviente causando una explosión titánica. Lo mismo sucedería con otras estrellas en el espacio. No habría acumulaciones de materia como los planetas en ninguna parte del universo. Por ejemplo, la Tierra y la Luna se atraen entre sí debido a la fuerza de gravedad entre ellas. Así la Luna gira permanentemente alrededor de nuestro planeta. Pero la fuerza de gravedad también es responsable de la formación de estrellas y planetas. Básicamente en el espacio existen inmensas nubes de polvo y gas interestelar. Por ejemplo, por la explosión de una supernova cercana, estas nubes pueden comenzar a rotar y a contraerse. Cuando esto sucede, las partículas de polvo se acercan entre sí, aumentando la fuerza de gravedad entre ellas. A medida que aumenta la densidad de la nube, se sigue incrementando la fuerza de atracción entre las partículas, lo que produce que la densidad entre ellas disminuya. Por esta razón, la nube rota cada vez más rápido y comienza a formarse un disco de acreción, donde se da origen a una estrella o un planeta. No obstante, la ley de gravitación universal también influye en las mareas, es decir, en los cambios periódicos, en la elevación del mar que resulta de la atracción gravitacional ejercida sobre la Tierra por la Luna. Recopilando todos los datos previamente expuestos, en conclusión, podemos definir a la fuerza gravitacional como la atracción que experimenta un cuerpo, que obviamente está dotado de masa, a otro cuerpo tomando en consideración la distancia que existe entre ellos. Así, como se representa en la fórmula, la fuerza gravitatoria es directamente proporcional al producto de sus masas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Es importante recalcar el hecho de que este descubrimiento contribuyó a dar explicaciones matemáticas y lógicas sobre muchos de los eventos que atraen el interés del ser humano, ya sea el movimiento planetario, el diseño de órbitas para misiones espaciales, el origen de las mareas o que el movimiento de un objeto en caída libre es independiente de su peso, como una vez lo planteó Galileo Galilei. Si bien es cierto que la manzana fue un gran aporte para comprender la fuerza gravitacional, aún no es posible verificar la universalidad de las fuerzas de gravedad directamente. Esta hipótesis aún puede seguir siendo justificada o quién sabe, refutada, pues quizás en algún punto de una galaxia lejana una partícula subatómica no es atraída por algo como todo lo demás. De una manzana, Newton comprendió el por qué sí podíamos flotar en el espacio y no aquí en la Tierra. Con una manzana, ¿qué descubrimientos puedes generar tú?